Y ahora queremos profundizar sobre la decisión del gobierno de presentar un veto tras el rechazo del Senado al informe de la comisión mixta, esto respecto a la elección de los 2 días, y para eso vamos a tomar contacto con el diputado Diego Ibáñez, presidente del Frente Amplio. ¿Cómo está, diputado? Muy buenas tardes. Buenas tardes, gracias por la invitación. No, gracias a usted por estar junto a nosotros. ¿Qué le parece esta indicación, el veto que ha presentado el gobierno para multar a quienes no asistan a votar? Yo creo que este es un debate amplio que se ha dado en el Congreso desde que se aprobó el voto obligatorio y naturalmente si es que no tiene multa no se vuelve obligatorio, entonces sería más sincero plantear por parte de algunos parlamentarios que quieren volver al voto voluntario. Nosotros lo que hemos propuesto como Frente Amplio es que se genere un consenso entre quienes quieren subir la multa y entre quienes quieren bajar la multa, y en eso creo que es importante que se llegue a un punto medio para que podamos tener pronto esta normativa y que la gente sepa a lo que se enfrenta en las próximas elecciones de octubre. ¿Se puede llegar a algún punto de equilibrio? Claro, porque algunos han sostenido inclusive que sea una multa diferenciada de acuerdo al nivel de ingreso, por ahí una idea de ese tipo. Finalmente lo ideal es que haya un monto común, tal vez un poquito más bajo de lo que se estaba pensando inicialmente. Sí, para que la gente que lo está escuchando comprenda, en realidad aquí no hay una diferencia entre lo que fue el monto de la multa. Esto se rechazó porque hubo una diferencia entre aplicar o no esta multa a ciudadanos extranjeros que estén con las posibilidades de votar. Y ahí yo creo que hay una reflexión bien grande que dar y que lamentablemente en el Senado no se quiso abrir esta discusión, o en la comisión mixta no se quiso abrir esta discusión, que es justamente qué se hace con quienes han estado 5 años con residencia en Chile, que tienen derecho a votar, si es que se les va a obligar o no a esos extranjeros a ir a votar. Y ahí creemos que había que abrir ese debate. Y como se prefirió no abrir y cerrar por secretaría, lamentablemente esta normativa se cayó, pero ahora con el veto esperemos que esto se llegue a buen puerto, que se dé ese debate, esa discusión sobre si es que los extranjeros van a estar obligados a votar o no, y luego de aquello podamos discutirlo acá en sala en el Congreso, en la Cámara. Bueno, el gobierno ha indicado que próximamente, después de un análisis técnico que se está haciendo, va a dar cuenta de aquello del detalle, pero en principio, diputado, si no mal entiendo, la idea es que se obligue a los chilenos y no así a los ciudadanos extranjeros residentes que puedan votar, pero que a ellos no se les obligue a pagar multa. ¿Estoy en lo correcto? Claro, esa es la mirada que hemos sostenido algunos en la Cámara. Pero desde la derecha quieren obligar a todo el mundo, lo que significa que tú puedes llevar obligatoriamente a votar a los extranjeros, y creemos que eso es un debate que es distinto al debate de la multa y al debate del voto obligatorio y el voto voluntario. Entonces yo creo que para poder tener una posición, que presentemos todas las indicaciones posibles, todas las reflexiones sobre el tema de la obligatoriedad de los extranjeros, y de ahí podamos llegar a un consenso. Pero mientras ese debate no se dé, yo creo que es muy difícil que podamos llegar a un consenso. ¿Y por qué para usted la multa tiene que ser para los chilenos y no así para los extranjeros con derecho a voto? Es que es distinto porque hay que distinguir entre aquellos ciudadanos extranjeros con residencia en Chile y aquellos que son ciudadanos en Chile, que hay que hacer esa distinción. Por ejemplo, hoy presentaron un proyecto de ley que obliga a los ciudadanos extranjeros cuando sean ciudadanos también chilenos, que eso es distinto a que cuando tengan residencia en Chile. Esa distinción es un poco técnica, pero es diferente la ciudadanía a la residencia. Por tanto, ese debate que es técnico, que hay que medir en la magnitud también, es muy importante darlo. ¿Y por qué lo señalo también? Porque esto ya es una interpretación más personal. Yo creo que aquí también hay una manipulación, a mi juicio, de quienes han incentivado la migración irregular, que sucedió mayoritariamente desde que el expresidente Piñera hizo un llamado en Cúcuta a venir a los venezolanos, que vino una ola de venezolanos, una migración irregular, y hoy obligarlos y utilizar ese voto para que se les aplique una multa, creo que es un debate que da para mucho, y ese es el debate que esperamos dar y que podamos llegar a un consenso acá en el Congreso. Pero es una respuesta desde su perspectiva y desde su reflexión personal, entonces es una respuesta, el rechazo a la multa a propósito de esa migración irregular que usted ha escrito. En efecto, estamos a la espera también que el gobierno dé el debate técnico, que nos presente la propuesta de veto, y allí tomaremos una posición como Frente Amplio. Aquí hay tantas posiciones como parlamentarios posibles dentro de todo el conglomerado del oficialismo, así que estamos esperando ordenar esa discusión junto al ministro Elizalde para poder, por cierto, llevar adelante nuestra posición con un voto acá en el Congreso. Sí, diputado, pero desde el punto de vista personal usted mismo lo planteaba con una reflexión suya. ¿Qué le parece a usted? ¿Es una respuesta o no? ¿Debe haber una respuesta? Nosotros creemos que para los casos de residencia no, y eso es a nuestro juicio una manipulación
de la población migrante para efectos de establecer ciertas dirimencias dentro de un proceso electoral, y que es un debate que queremos dar, pero que hoy no se puede cerrar porque hay muchas posiciones que ni siquiera se dividen entre izquierda y derecha, sino que hay muchas posiciones como parlamentarios presentes acá en la Cámara, y lo que pedimos es dar ese debate. Y ahora, a propósito de esa reflexión que en parte también ha salido ahí dentro de estos primeros indicios de ideas que se están sosteniendo con respecto a esto, se ha afirmado, diputado, que por parte de la oposición al gobierno, por parte de la derecha, que también desde su sector no quieren que los extranjeros con derecho a voto y quienes puedan hacerlo lo hagan porque efectivamente, y no se les monte, porque efectivamente pueden ser votos que vayan hacia candidatos de su sector, de la derecha, a propósito de que salieron de países donde el sistema político los obligó a migrar ante condiciones que no son para nada favorables y que tienen coincidencia política, en algunos casos con ideas que ustedes defienden. Ese es el contrapunto a lo que usted plantea. Yo creo que eso es muy subjetivo, porque tanto muchos parlamentarios trabajamos con las comunidades inmigrantes para efectos de regularizar su situación, y en ello no me da la impresión de que población colombiana, peruana, boliviana o venezolana tengan una opinión política respecto de este gobierno en particular. Yo diría que ahí hay posiciones contrapuestas. Lo importante es que no se utilice ese argumento que usted justamente me está dando para efectos de establecer acá una votación en el Congreso y cerrar el debate. Yo lo que pido es que se abra ese debate, esperemos el veto del gobierno para justamente poder, con racionalidad, con un desarrollo técnico a propósito de la residencia y la ciudadanía, poder dar ese debate y poder llegar a un punto medio, porque usted sabe que acá en el Congreso no tenemos mayoría y estamos naturalmente obligados a llegar a un acuerdo con la derecha para estos efectos. Y ahora, a propósito de lo mismo, de cómo lo ve la gente, diputado, cómo lo percibe la ciudadanía, puede decir, ¿por qué a mí, chileno que voy a ir a votar, que tengo el derecho a elegir a mis autoridades, si no voy me van a multar, y a cierto grupo de extranjeros que también pueden votar y pueden elegir autoridades, no se les va a multar? ¿Por qué esa diferencia desde el punto de vista de quienes están mirando y quienes reciben esta noticia? ¿No le parece que puede ser recepcionado con cierto rechazo por parte de la población? Lo que pasa es que justamente ahí tienes que hacer la distinción entre ciudadanía y residencia. Cuando sea un extranjero que tiene ciudadanía chilena, que pasa a ser parte también de los procesos de elecciones, en ello no habría ninguna distinción. El punto está en la residencia, cuando la gente entra, sale del país o se queda un tiempo y después se va. Ese es el debate finalmente político que tenemos que dar. Diputado, una última pregunta, y en los mismos pasillos en el cual usted está, del edificio del Congreso, hoy día circuló la presidenta Bachelet y se da cuenta de un llamado al orden de los partidos a propósito de los conflictos que han habido, la tensión que ha habido, por ejemplo, entre el Partido Comunista y el gobierno con algunos eventos que hemos conocido durante esta semana. ¿Qué le parece que una figura como la presidenta Bachelet esté almorzando con los partidos oficialistas y llamando al orden? Ella no llamó al orden, porque de hecho yo estuve en ese almuerzo y la verdad es que hubo un debate bien profundo respecto de la situación global, de cómo es hoy importante avanzar en la unidad máxima del progresismo, a propósito, por ejemplo, de la elección en Francia, de su experiencia en Naciones Unidas. Fue un almuerzo bien... yo nací en el año 89, naturalmente la experiencia que ella tiene y que nos pueda transmitir a nosotros las nuevas generaciones es muy fructífera. A mí me sirve mucho esa conversación para hacerlo mejor, para tender puentes con quienes piensan distinto y también para analizar el camino recorrido hasta ahora. Hoy día vivimos en un mundo muy distinto a la década pasada, a propósito de la pandemia, a propósito de la situación geopolítica, de las guerras, de lo que sucede en Chile con la alza del costo de la vida, y naturalmente eso nos lleva a que la política se fije en lo importante. Entonces estos dimes y diretes que hay entre el Partido Socialista y el Partido Comunista, la verdad es que solo desvía la atención de lo importante. Hoy lo que necesitamos es poner en el centro lo que importa a la ciudadanía. ¿Por qué estamos hablando de esas peleas pequeñas cuando en realidad hoy estamos tramitando una reforma de pensiones, cuando estamos tramitando un bolsillo electrónico familiar, cuando estamos hoy día intentando empujar una reforma del sistema de salud a propósito de la ley Corte y ISAPRES? ¿Por qué estamos hablando de esas cosas que en realidad a nadie le importan y ni al Frente Amplio tampoco le importan, y no estamos hablando de lo importante que es para lo cual llegamos a hacer política a este Congreso y para lo cual el presidente Boric siempre nos ha convocado? Ese es el marco de la conversación. Ahora, ella es muy respetuosa con la autonomía de los partidos y en ello también hacemos una valoración de esa conversación con la expresidenta Bachelet. Muy bien, diputado Ibañez, muchísimas gracias por estos minutos, que le vaya muy bien.
No, muchas gracias a ti por esta conversación. Que estés muy bien. Nos vemos. Igualmente. Faltan 2 minutos para las 18 horas, nos separamos un instante y ya regresamos con más.